Buenos días, mi nombre es Benito Marchand, soy de origen francés, trabajo en América Latina desde 30 años en una organización no gubernamental que se llama Acción Internacional por la Salud, que promueve el uso racional de medicamentos, y actualmente trabajando en el Ecuador, en Yat Shai, en la actualización del Vademecum farmacoterapéutico del Ecuador. En este curso dirigido a comités farmacoterapéuticos me toca acompañarles con el tema de la promoción farmacéutica y para que juntos descubramos que esa promoción farmacéutica incide mucho en la prescripción y en el mal uso de los medicamentos y que veamos qué se puede hacer para limitar los daños que está haciendo en la salud. Bien, entonces, ¿por qué preocuparse por la promoción farmacéutica desde donde estamos trabajando? O sea, desde los comités farmacoterapéuticos. Una primera razón es que tenemos que reconocer que a nivel mundial existe un desbalance muy grande, como se puede ver en esta imagen, entre las actividades que despliega la industria farmacéutica para informar a los prescriptores y la población en relación a las personas que estamos trabajando en la producción y la difusión de información independiente, los programas de educación continua promovidos por organismos independientes son muy pocos en relación a el gasto de la industria farmacéutica en actividad de promoción. Y eso se debe en parte porque vivimos en un mundo donde existen muchos objetivos comerciales. Todos debemos tener claro que el objetivo de la industria farmacéutica es vender sus productos para el beneficio de la empresa y de los accionistas, mientras el objetivo de los profesionales de la salud, en principio, es o tiene que ser el beneficio de las personas, ¿no? Sabemos que los intereses comerciales están metidos en muchas de las actividades que desarrollamos. Existe una coincidencia entre los objetivos de la industria farmacéutica, los objetivos comerciales, los objetivos sociales. Necesitamos buenos medicamentos para tratar a los pacientes y la industria farmacéutica necesita también que los prescribamos, pero existen muchas distorsiones, como lo vamos a ver más adelante. Una de las más grandes distorsiones se expresa en este esquema, que refleja una evaluación que realiza una revista independiente sobre medicamentos, la revista Prescrire de Francia, probablemente una de las mejores fuentes de información independiente que existe actualmente, y que evalúa regularmente cada uno de los medicamentos que entran al comercio o que se presenta con nuevas indicaciones. Y ahí vemos el resultado de una evaluación realizada desde 1981 a 2004 a 3.000 nuevos fármacos. ¿Qué nos llama la atención? Pues evidentemente es la parte verde de esta torta, que refleja que prácticamente 70% de los medicamentos que se comercializan, los nuevos medicamentos, no aportan ningún beneficio para la salud. Son copias, reproducciones. Después observamos que hay un porcentaje de medicamentos que se consideran no aceptables o para los cuales no se puede definir si sirven o no sirven o si el beneficio es más importante que el riesgo. Y los que realmente aportan algo a la salud son finalmente muy pocos. Eso plantea un problema ético muy grande, porque para que se promuevan, para que los médicos prescribamos esos medicamentos, se necesita de promoverlo. Por lo tanto, se está gastando una cantidad de dinero increíble en promover medicamentos que no aportan prácticamente nada en la salud, y lo más grave es que los principales agentes de marketing de la industria farmacéutica somos precisamente los médicos, somos los que vamos a prescribir esos medicamentos. Existe ahora mucha evidencia que demuestra que la promoción farmacéutica aumenta la prescripción y el consumo inadecuado de los medicamentos. Solamente compartir con ustedes algunas pruebas. Hace algunos años se tuvo acceso por un juicio que se hizo al productor de la gabapentina a todos los archivos de
que tenía guardada la empresa productora de la gabapentina, comercializado con el nombre de Neurontin, y en particular se tuvo acceso a los datos de consumo. La gabapentina en 1994 era un medicamento autorizado solamente para el tratamiento de algunos casos muy específicos de epilepsia. No es de ninguna manera el medicamento de primera elección, pero en algunos casos es útil este medicamento. Y como vemos, la evolución de las ventas en la gráfica, abajo, la línea de abajo, se ve que el consumo de la gabapentina para la epilepsia no evoluciona, no aumenta. Por lo tanto, la empresa estuvo buscando cómo promover este medicamento para indicación que no estaban autorizados por las autoridades reguladoras, en ese caso de los Estados Unidos. Y lo que se ve es que como resultado de una gran campaña de promoción, se logró un aumento considerable del consumo de este fármaco para las indicaciones no autorizadas, en particular para desórdenes psiquiátricos, migrañas. Otra historia interesante del impacto que tiene la promoción farmacéutica es la historia de la introducción de un antibiótico inyectable en un hospital de los Estados Unidos, donde el primer paso, vemos aquí los 4 pasos de la promoción, y la curva en color azul representa el consumo de este nuevo medicamento. ¿Qué hizo la empresa para promover este medicamento? Pues primero hablar con el comité farmacoterapéutico, con la comisión del hospital, para introducir este medicamento. Y como vemos de la etapa 1 hasta la 2, el consumo no se aumenta de manera significativa. Por lo tanto, la empresa decide invitar a las personas líderes, los jefes de servicio, los médicos más influyentes, a un balneario un fin de semana con todos gastos pagados fuera de la ciudad. Solamente el hecho de recibir las invitaciones, como puede ver en la gráfica, se traduce por un aumento del consumo. Después, en la etapa 3, los médicos se reúnen en un hotel. Eso coincide con un bajón tremendo del consumo, porque los médicos ya no pueden prescribir, no están en el hospital. Después de salir del balneario, la etapa 4, se nota un aumento considerable del consumo, después del cual rebaja de nuevo, y con un poco de seguimiento se logra alcanzar finalmente algunos niveles de consumo muy importantes en el hospital. Ahí se ve cómo las técnicas utilizadas por la empresa para promover su producto. Una cosa interesante en esta investigación es que los investigadores fueron a preguntar a la salida del balneario a los médicos si pensaban que esta actividad, con un fuerte componente social, iba a tener influencia sobre su manera de prescribir. Y la mayoría de los médicos dijeron que no, de ninguna manera. Pero la evidencia definitivamente muestra lo contrario. Otra investigación que fue realizada esta vez con un grupo de médicos generales, vemos a la izquierda la prescripción de médicos que están expuestos a muestras, o sea, que reciben muestras como parte de la promoción farmacéutica, y un grupo de médicos que no reciben muestras. Después, en el color gris, se ve el porcentaje de prescripción de medicamentos de segunda línea para la hipertensión arterial, como sería, por ejemplo, los ARA2, versus la prescripción de medicamentos de primera línea, que se consideraría, por ejemplo, los diuréticos, los beta bloqueadores, etc. ¿Qué se observa claramente en esta investigación? Es que en el grupo de los médicos que están expuestos, o sea, que reciben muestras, obviamente, de medicamentos de segunda línea, pues la prescripción de antihipertensivos de segunda línea es mucho más importante que la prescripción de medicamentos de primera línea. Eso demuestra claramente el papel de las muestras en la prescripción inadecuada de medicamentos en el caso de la hipertensión arterial. Está claro que la promoción, entonces, incide en el aumento del consumo de los medicamentos,
y como son medicamentos no siempre relevantes para la salud pública o que tienen un balance riesgo-beneficio desfavorable, eso tiene consecuencias importantes para la salud pública. Malos hábitos de prescripción, fracasos de tratamientos cuando se prescriben medicamentos excesivamente caros o que presentan reacciones adversas y que por lo tanto no se pueden continuar. Exposición a reacciones adversas, porque cuando un medicamento nuevo sale al mercado, no siempre se conoce, o sea, en la mayoría de los casos no se conoce su perfil de reacciones adversas. Cuando se promueven antibióticos de última generación y que se promueve su uso, se tiene tendencia a generar resistencia antimicrobiana. También existe un aumento de los costos de la atención sanitaria. En primer lugar, una pérdida de dinero de la población cuando tiene que comprar en farmacias o en el sistema privado medicamentos excesivamente caros, o se traduce en un uso inadecuado del presupuesto de salud cuando el gobierno opta por seleccionar medicamentos que no son los medicamentos más indicados. Y al final también una desconfianza en los servicios de salud, porque afuera de los hospitales y de los servicios de salud están los medicamentos buenos, los medicamentos caros, los medicamentos que vienen con mucha publicidad, mientras que en el gobierno están medicamentos más conocidos y que para los cuales no se está haciendo la promoción de la industria farmacéutica. Entonces las personas piensan que los medicamentos buenos están afuera del ministerio y que en el ministerio son medicamentos para personas pobres, para decirlo así. Un caso bastante ilustrativo de lo que ha pasado con la promoción de medicamentos nuevos es el caso del Vioxx, rofecoxib, que es un antiinflamatorio inhibidor selectivo de los COX-2, sobre el cual encontrará bastante información en la bibliografía de referencia que les proporcionamos. El Vioxx fue promovido entre 1999 y 2004 con 550 millones de dólares en promoción. Se estima que consumieron este medicamento cerca de 80 millones de personas a nivel mundial. Y se calcula que entre 88.000 y 140.000 personas hicieron ataques cardíacos adicionales relacionados con el medicamento. Razón por la cual, obviamente, el mismo laboratorio tuvo que retirar su producto después de haber ganado cantidades impresionantes de dinero con su promoción y su consumo. Entonces hemos visto con el Vioxx el daño potencial que puede ser la promoción de medicamentos cuyo balance riesgo-beneficio todavía no es muy bien conocido. Y hay otra cosa interesante, es que tanto los médicos se sienten vulnerables a la promoción farmacéutica. Y aquí es una investigación que se hizo con un grupo de médicos. Se hacía la pregunta siguiente: ¿qué tanto piensan que los visitadores médicos influencian su prescripción? Lo que llama la atención en esta gráfica es que más de la mitad declaraba francamente que no, que pensaban que los visitadores médicos no tenían influencia sobre su manera de prescribir. Ahora se hizo otra pregunta: ¿qué piensan de sus colegas? ¿Piensan que sus colegas se dejan influenciar por los visitadores médicos? Llama la atención que más de la mitad de los médicos contestaron que sí. O sea, en resumen, a mí no me afecta, pero a mis colegas sí. Hay algo que estadísticamente no va. Y que refleja una cosa muy importante y que motiva el hecho que es importante considerar la promoción farmacéutica como una actividad que hay que abordar, porque la promoción farmacéutica influye en los hábitos de prescripción, dispensación y atención de salud mucho más de lo que perciben los profesionales de la salud. A menudo comparo con la situación de la protección del VIH-Sida. Las personas que consideran que no son vulnerables a la transmisión del VIH-Sida no utilizan preservativos, no utilizan protección y por lo tanto son las personas con más riesgo de contagiar el VIH-Sida. Lo mismo con la promoción farmacéutica. Si yo pienso que no soy vulnerable, pues entonces probablemente voy a estar influenciado por la promoción.
Si nos acordamos de la gráfica que les enseñé sobre la evolución de los consumos de la gabapentina, el Neurontin, esta gráfica, que no se lee muy bien porque está muy chiquito, es parte de los archivos que se descubrió que reflejan la campaña de promoción que hizo la empresa farmacéutica para promover el Neurontin. Y es muy interesante ver el conjunto de actividades que tienen para la empresa objetivos claramente comerciales, pero que no se detectan como actividades meramente comerciales. Por ejemplo, aquí tenemos aquí arriba actividad que son claramente reconocidas por todo el mundo como actividad comercial, como anuncios en los periódicos, o anuncios en la televisión, o hablar directamente para ofrecer un producto. Después tenemos actividades que no se reconocen muy bien como actividad promocional, que es, por ejemplo, apoyar grupos de pacientes para que los pacientes vayan pidiendo el medicamento, ¿no? Entonces se hace una charla educativa, pero en realidad el objetivo de la empresa está claro, es promover el producto. Y también tenemos aquí abajo actividades que son de promoción, pero que no se detectan como actividad de promoción, como son, por ejemplo, investigaciones, ensayos clínicos, o publicaciones en revistas, o actividad de educación permanente, ¿no? Todas esas actividades tienen un objetivo específico de aumentar la prescripción de gabapentin por los médicos, y también la diseminación de mensajes favorables por los líderes de opinión hacia los prescriptores en general. Entonces, es interesante ver cómo la implementación de todas esas actividades lleva a un aumento del consumo, que es el que vimos en la diapositiva anterior. Ejemplos de esas técnicas para aumentar los consumos son los incentivos que se dan a los médicos. Por ejemplo, aquí es el caso de un cheque Clibón, que al recetar hormonas para el tratamiento de la menopausia, la persona sale supuestamente en ventaja porque va a conseguir una reducción, gana el médico, gana el farmacéutico, pero la que pierde es la paciente, que probablemente va a tomar un medicamento que no necesita y que expone a riesgos. También una de las cosas que hace la industria farmacéutica para sembrar confusión es utilizar a veces trucos manipular un poco los datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, si ven esta gráfica que muestra que la efectividad de un medicamento, que es de Survector, que es un inductor del sueño, y que es comparado con un placebo, a primera vista, así rápidamente, realmente nos da la impresión que este medicamento aporta algo, ¿no? Pero no sé si notan, si miran en detalle cómo están los datos en esa gráfica, hay algunas cosas que llaman la atención, ¿no es cierto? Lo primero cada vez que llama la atención es la escala. Aquí vamos a 100, 200, 300, y de repente de 300 a 400 se cambia la escala. Primera manera de manipular los datos. La segunda cosa que es muy llamativa es que 368 se encuentra debajo de 350. ¿Sí? Entonces son dos trucos para realmente aquí engañar al prescriptor y hacerle pensar que este medicamento es superior. Si hacemos la corrección de la escala y de poner 368 en este lugar, aquí tenemos una gráfica que no va a impresionar como la primera, y que impresiona aún menos si leemos los detalles. Es que se necesitan 14 días para que este medicamento tenga este efecto, que es el mínimo, y además aquí no se habla de los efectos indeseables. Por lo tanto, al ver esa gráfica en detalle, tal como esté presentado a la derecha, pues probablemente ningún médico se motivaría a prescribir el medicamento. Otra manera de confundirnos, como no habitualmente los médicos no sabemos mucho de estadística, entonces aquí ¿qué vemos? Que nos dicen que la diferencia, que en esta curva vemos la diferencia entre la aspirina y el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, y lo que nos enseña esa gráfica es con una flecha enorme
demuestra una diferencia que prácticamente, estadísticamente, no tiene ninguna relevancia. Pero al ver esa fecha grande y esa curva aquí en rojo, pues podemos pensar que sí el medicamento es superior. En la práctica, este medicamento no tiene superioridad respecto a la aspirina, pero la gráfica pretende mostrar que sí existe una diferencia. También hay que tener cuidado con las referencias. Una cosa que nos orientan desde los estudios es que cualquier estudio tiene que venir con referencia, pero hay que mirar la calidad de las referencias. Por ejemplo, aquí es un extracto de un folleto que pretende promover un medicamento para la diarrea, los famosos probióticos, y que viene con una gran cantidad de referencias. Aparentemente eso como da seriedad. Pero si vamos a analizar en detalle la calidad de las referencias, por ejemplo, encontramos una bibliografía citada de la UNICEF y de la OPS-OMS, pero solamente para un aspecto muy específico de la publicación, para la definición de la diarrea. Pero de hecho, si vamos a leer todo lo que dice la OPS y OMS, vamos a encontrar que no está de acuerdo con las afirmaciones del folleto. Después, otra referencia encuentra un folleto mimeografiado, pendiente de publicación. Obviamente eso no es una referencia seria, una información no publicada y por lo tanto no verificable. Y si vemos en detalles otras indicaciones, vemos en la referencia 26 un caso control con criterios de selección diferente para casos y controles, por lo tanto una falla metodológica que hace que esta referencia no es creíble. Entonces, no solamente tenemos que ver si un artículo tiene referencias, sino si esas referencias son serias para soportar las afirmaciones de la publicación. Otra manera que utiliza la industria farmacéutica para promover sus productos es a través de la sensibilización de la población a problemas de salud que a veces son exagerados o inventados, como la osteoporosis, y animar a las personas a hacerse test para detectar esas enfermedades. Por ejemplo, que aquí una publicidad que se veía en una farmacia, que invitaba a las mujeres de 35 años a hacerse una prueba de densidad mineral ósea. El tema es que el aparato que se utilizaba en este caso es un aparato no validado y por lo tanto la mayoría de las mujeres que acudían a estas pruebas gratis tenían un punto de osteoporosis y por lo tanto salía con el medicamento, el alendronato. Entonces el examen era completamente gratis, pero el medicamento no. Y este medicamento, el alendronato, realmente aporta muy poco en la prevención de las fracturas, solamente en algunas mujeres muy seleccionadas, y lo que pasa en la realidad es que muchas mujeres toman este medicamento sin necesidad, exponiéndose a los riesgos mismos del medicamento. En el Ecuador todavía creo que ganó el récord, porque esa publicidad en la Tacunga se invita a hombres y mujeres a partir de los 20 años a hacerse la prueba de la densidad mineral ósea, ¿no? Por si acaso. Otro ejemplo de promoción farmacéutica, otro caso del Ecuador, eso es una campaña que se realizó en la Universidad Católica, una campaña de desparasitación. ¿Ustedes piensan que el mejor lugar para hacer una campaña de desparasitación es precisamente entre los estudiantes de las facultades? ¿Cuál es la intención? Está claro, posicionar este nuevo antiparasitario para que todos esos estudiantes y profesionales lo prescriban. También existen muchas estrategias de propaganda entre la población misma. Eso es un programa televisivo sobre el uso de Viagra en la mujer, y donde durante una hora se quedó este lema debajo, y este señor, que es un experto en urología, describió todos los estudios que demostraban que el Viagra será útil en las mujeres. Ninguno de esos estudios tiene validez, y se hizo una revisión bibliográfica extensa sobre el tema y obviamente no hay ninguna evidencia que el Viagra tenga utilidad en la mujer. Es muy importante que consideremos las otras modalidades indirectas de promoción farmacéutica. Por ejemplo, investigación en fase 4, o sea, durante la comercialización de un producto farmacéutico, investigación que se hacen solamente con el objetivo
que los médicos prescriban esos medicamentos, pero no tiene objetivos claros en cuanto a conocimientos nuevos que van a aportar esos ensayos clínicos. También está la financiación de médicos líderes de opinión, se paga a algún médico conocido para dar conferencias. Se ha visto lo que se llama los autores fantasmas, un representante de una empresa farmacéutica escribe un artículo y después pide a una autoridad de la medicina de firmar este artículo. Entonces, el autor que firma no es el autor del artículo. También es importante considerar la influencia que tiene la industria farmacéutica en los expertos que elaboran las guías clínicas. Por ejemplo, en las guías clínicas para la hipertensión arterial, muchas veces si se va a ver la declaración de conflictos de intereses de los expertos, se ve que muchos expertos tienen vínculos con la empresa farmacéutica. La última guía que salió sobre riesgo cardiovascular, de hecho había como 7 expertos elaboradores de esta guía clínica directamente vinculado con productor de estatinas. Entonces también se tiene que mirar muy críticamente quién elabora las guías clínicas y los conflictos de interés. La última, por ejemplo, la guía de ALAT, es la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Es impresionante de ver los vínculos que tienen los expertos con la industria farmacéutica y por lo tanto no cuestionan como otros todos los nuevos antidiabéticos orales que algunos grupos independientes recomiendan de no utilizar. Y también hemos visto la influencia que tiene la industria farmacéutica en las agencias regulatorias. La FDA, por ejemplo, es la que autorizó el famoso Vioxx de manera apurada y se descubrió que varios de los expertos que toman la decisión tenían vínculo con Merck. También se ha visto que en la declaración de la pandemia de la gripe aviaria y de la promoción de oseltamivir, pues había expertos directamente vinculados con la producción de vacunas y los productores de oseltamivir, que ahora que se ha descubierto los datos que habían sido escondidos, pues es un medicamento que no tiene los beneficios que pretendía tener. Muy bien, entonces eso es un panorama muy rápido del efecto que tiene la promoción farmacéutica, de todas las estrategias que utiliza la industria para promover sus productos y el reto para nosotros, y en particular si estamos trabajando en un comité farmacoterapéutico, es qué podemos hacer para contrarrestar los efectos negativos de la promoción farmacéutica. La primera medida importante que tiene que implementar primero a nivel del país es la regulación, o sea, restringir al máximo, las actividades de promoción y publicidad de medicamentos, siguiendo los criterios éticos de la OMS. Y en el Ecuador tenemos el reglamento para la publicidad y promoción de medicamentos, que es relativamente recién, de marzo 2011, y que define un marco para las actividades de publicidad y promoción de de medicamentos. Perdón. Pero se ha visto que en todos los países que no es suficiente la regulación. Es muy importante que los profesionales de la salud tengamos conciencia del daño que hace la promoción farmacéutica y que tengamos una posición respecto a la promoción farmacéutica, si vamos a aceptar o no los regalos, si vamos a aceptar de ir a congresos que tienen objetivos comerciales, aceptar los regalos, etcétera, etcétera, o si buscamos el beneficio de las personas. Por lo tanto, probablemente muchos de ustedes ya conocen esa guía de referencia de la OMS que se llama Guía de la Buena Prescripción, que describe los pasos para aplicar una prescripción correcta, y esa nueva publicación que se llama Comprender la promoción farmacéutica y responder a ella, que es concebido como un complemento de la publicación anterior, que describe un poco de manera muy detallada lo que acabo de presentarles de manera muy reducida, y que es la bibliografía principal que le proponemos de revisar para este módulo sobre promoción farmacéutica. Esperamos que
concluir la revisión de este módulo, de hacer las tareas, queden convencidos de la calidad de la información difundida a través de la promoción farmacéutica, que tiene tendencia a exagerar los beneficios del fármaco, a minimizar los riesgos, a ocultar los datos sobre los costos, y esa información nunca es comparativa, o sea, no compara el producto con otros, por lo tanto, no tiene la información que necesitamos. O sea, esa información de la promoción farmacéutica definitivamente no nos sirve para una prescripción razonada. Lo que necesitamos es una información independiente de la industria farmacéutica, como por ejemplo esa que es uno de los boletines que pertenece a la ISDB, la Sociedad Internacional de Boletines de Fármacos Independientes de la Promoción Farmacéutica, que evalúa de manera crítica los nuevos medicamentos, explicando al prescriptor si realmente aporta este medicamento algo a la salud o no. Y también tiene una actitud crítica hacia la promoción farmacéutica y nos ayuda a ser nosotros críticos con esa misma promoción que nos llega de todos modos, además de la información independiente. Muchas gracias. Espero que ahora podamos compartir en base a las tareas que les hemos orientado mucha información sobre promoción farmacéutica y sobre todo lo que podemos hacer para contrarrestar sus efectos negativos.